En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez y hoy estoy súper bien acompañado con nuestro hermano Vic desde México. Muy buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo estás, hermano? Yo estoy pues súper feliz, ¿no? Como te he comentado antes de entrar al directo, muy feliz de que estés aquí y pues para que nos cuentes un poquito, ¿no? Sobre tu vida de fe, cómo conociste la apologética, qué te ha dado también a ti la apologética, ¿no? En tu camino de fe y todo eso, ¿no? Pero me gustaría, antes de comenzar pues nuestro diálogo, pues me gustaría que te presentaras pues ante el público de Pater Noster. Y también, pues, recuérdanos, por favor, en qué redes sociales, pues, también podemos encontrarte y bajo qué nombre. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me da mucho gusto estar aquí. No quepo de emoción y de alegría de poder compartir esto y que me hayas invitado a formar parte de este espacio. De verdad que te agradezco mucho. Yo soy Víctor de México. Mis redes sociales son Vic Reflexio, sin la N al final, como reflexio de reflejo, Vic Reflexio, en Instagram, Facebook, TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales donde alguien me pueda ver ahí. Yo subo contenido para quien lo pueda querer ver y le sirva de algo. Pues yo, hermano, pues yo hace pocos días atrás, pues me salió, ¿no? El algoritmo, pues me dijo, pues le voy a pasar a Víctor, a José Manuel, para que vea su perfil. Y sinceramente me gustó porque una de mis debilidades es la apologética. Y el hermano, pues al dar contenido de ese tipo, pues yo digo, pues hay que seguir este perfil, ¿no? Sí o sí. Porque creo que es muy importante, ¿no? El formarnos como cristianos es muy, muy, muy importante. En primer lugar, para edificación propia y en segundo lugar, pues también podemos encontrarnos con gente que pueda necesitar de respuestas y si nosotros la tenemos en ese momento, pues fíjate, mejor que mejor. Completamente, hermano. Sí, pues mi recorrido por la apologética ha sido muy rápido, fíjate. Tiene relativamente poco que empecé a hacer contenido en redes sociales de esta índole. Yo es católico de nacimiento, todas mis dos familias por parte de mi papá, por parte de mi mamá, muy, muy devotos, mis cuatro abuelos. Tocó la suerte que mis papás no fueran así de devotos como ellos, que ellos no se encontraron con esta tradición fuerte de ir a misa, por ejemplo, los domingos, y no me inculcaron esa tradición a mí. Sí, sí, estuve yo en colegios católicos en la primaria, en la secundaria, y poco a poco se fue enfriando mi fe porque yo no tuve primero, pues como esa introducción fuerte a la fe de esa que me hicieran el hábito de asistir a misa, de hacer la catequesis. Tuve mis sacramentos, tuve mi bautizo, gracias a Dios, mi confirmación, mi primera comunión, mi confesión, etcétera. Siento que era como hice un video al respecto, de hecho, de esa fe que te heredan, donde es como, pues es un regalo que te da tu familia, tu cultura, gracias a Dios en México somos muy católicos la mayoría y pues me llegó, ¿no? Me llegó sin que yo lo pidiera, gracias a Dios ese regalo, pero lo tuve ahí guardadito, haciendo polvo por muchos años, hasta que hace poco yo ya me casé, conocí a mi esposa. Ella fue misionera de joven, ella estuvo mucho más cerca que yo de la iglesia en su juventud, pero también ella se apagó un poco su fe, a lo mejor por ver que yo no era tan devoto, etcétera. Nos casamos por la iglesia católica, gracias a Dios. Fue nuestro, o sea, sí tuvimos esa forma de ver el matrimonio como un regalo de Dios. No nos quisimos verlo como un simple contrato civil, sino que lo vimos como un regalo de Dios, gracias a Dios. Y a partir de ahí empieza un proceso donde este regalo que yo tenía ahí guardado, empolvado, lo empiezo a ver, lo empiezo a quitar poquito a poquito esas telarañas y empiezo a abrirlo y empiezo a tomarlo y a descubrir qué hay dentro para mí en ese regalo. Y ha sido una aventura increíble. Fue un momento en el que yo me dedico a hacer videos. O sea, mi trabajo es hacer videos, no yo grabándome, sino yo estudié fotografía y video. Yo con clientes hago bodas, etcétera, todo, 15 años, comerciales, videos musicales.
Y por ese trabajo me toca de repente viajar mucho aquí mismo en México y dejo a veces una semanita, unos 3, 4 días y mi esposa siempre me decía, no, no quiero que no vayas, o sea, me gusta mucho que hagas lo que te gusta, pero me quedo triste cuando no estás, me quedo como intranquila. Y un día se invirtieron los papeles, ella por trabajo también se tuvo que ir como una semana y me quedé yo solo en la casa y como que entendí ese sentimiento de no ser tú el que te vas, porque pues cuando te vas hay novedades, ¿no? Hay cosas nuevas que ver y estás ocupado, pero cuando te quedas, pues te quedas tú solo en esa rutina, no acompañado. Y yo recuerdo mucho que escuchaba un podcast de un Jordan Peterson, un doctor, un psicólogo que fue el que me ayudó también un poco a acercarme a Cristo. De cierta manera, él hace como un análisis psicológico de la Biblia, lo aterriza a términos más seculares, por así decirlo, y eso me fue atrapando un poco a poco. Y uno de los patrocinadores de su podcast era la aplicación de Hallow App, donde puedes rezar y puedes, ahí hay mucha información, muchas maneras de conectar y de estar cerca de Cristo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba escuchando ese podcast solo en mi casa y me sentía como solo, como vacío y me salió ese comercial y dije, pues voy a descargar la aplicación a ver qué, y la descargué y dije, pues voy a rezar el rosario a ver qué, como muy, muy espontáneo y empecé a rezar el rosario ahí solo en mi habitación y me llené de una paz muy, muy inexplicable, muy bonita, que no tenía años, o si no es que nunca, que la hubiera sentido de esa manera y dije, aquí hay algo y Dios me está hablando, me está llamando para hacer algo. Y a partir de ahí ha sido un proceso entre estar más cerca, a veces me alejo, pero un día sí dije, voy a hacer un video. Me puse a escribir yo, en mis tiempos libres me ponía a escribir reflexiones que yo tenía por todo este encuentro que tuve y dije, voy a escribir, quiero algún día hacer un canal de reflexiones, un contenido reflexivo. Primero lo empecé no tan inclinado hacia la religión, quería como que fuera, me quería como enfocar tipo como Jordan Peterson, a esas personas que no están dentro de la fe cristiana ni siquiera y que puedan entender un poco qué significa. Me quise ir por ese lado y empecé con ese tipo de videos, pero cada vez yo digo que Dios me fue jalando hacia hablar más directamente, más en concreto, más de la fe católica, de la religión católica, de nuestra fe en Cristo y cómo funciona y cómo es que pasa. Y me fue llevando a que me acuerdo que hice un video del Padre Nuestro explicando qué significaba el Padre Nuestro y ese pues fue muy bien recibido, le gustó a mucha gente, me empezaron a hacer preguntas en los comentarios de qué pensaba y como que ahí empezó a ver que, qué denominación, por así decirlo, tenía yo, porque no estaba como bien establecido y ya salió a la luz, por así decirlo, que yo soy católico y a partir de ahí pues, hubo ciertas personas protestantes que me empezaron a cuestionar, a debatir en los comentarios y justo esos comentarios que me llegaban para debatir y para combatir me fueron llevando a investigar más a profundidad la teología, mucho más profundo, cómo veía la Iglesia Católica esto que estaba diciendo este compañero protestante, ¿no? Y eso me fue llevando a que me gustara mucho ese contenido, a yo querer contestar esas preguntas a través de videos, porque si alguien católico llegara a cuestionarse estas mismas cosas o a que alguien le llegara a preguntar, oye, ¿por qué los católicos hacen esto? ¿Y por qué los católicos hacen aquello? ¿Por qué si la Biblia dice esto, los católicos hacen esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, me llama mucho la atención, me gusta mucho y si yo puedo ayudar a alguien a que llegue a esas, o sea, que se pueda contestar esas preguntas, lo pueda lograr, entonces yo voy a dedicarme a hacer esas preguntas. Y ha sido un camino complicado. Al principio la apologética me llevó a pensar, dije, ¿qué tal que por aquí se me mete alguna
por alguna fisura, algo que me diga algún protestante y me hace dudar de mi fe y me hace dudar de la iglesia y me hace dudar. Pero la verdad es que Dios es muy grande, Dios nos cuida y Dios sabe, no nos da un problema más grande del que podamos atacar y lidiar. Entonces, cada vez que yo llego a dudar y que llego a decir, oye, si es cierto, ¿por qué esto? ¿Por qué la iglesia enseña esto? Y me pongo a investigar y me pongo a leer a los padres de la iglesia, me pongo a leer a teólogos, me pongo a leer a otros creadores de contenido que han contestado estas preguntas también y encuentro un refuerzo más grande, como un resane de esa grieta y queda mucho más fuerte mi fe en la iglesia y en Cristo. Entonces ha sido un proceso muy bonito en donde el conocer cada vez más a profundidad la Biblia, la iglesia, todo lo que la iglesia católica tiene para ofrecernos, lejos de alejarme y de yo investigar o de querer ver incluso en el ver, como en verle el punto de vista de un protestante, en querer entenderlo completamente, en decir, a ver, ¿por qué ellos creen esto? ¿Por qué ellos creen? Y meterme completamente en el papel de ellos y decir, a ver, creo que entiendo por qué lo dicen, incluso estando en esa posición de comprender, me hace que se refuerce aún más la fe en la Iglesia Católica. Así es, Aaron. Fíjate que yo también, pues, he experimentado eso, ¿no? En que tú hagas un vídeo o lo que sea y viene un protestante y te hace una pregunta, pues quizás fuera del tema, porque muchas veces te hacen preguntas fuera del tema que no tienen nada que ver ni nada relacionado con el tema que estás hablando. Pero a veces pienso, digo, el protestante a veces, sin darse cuenta, es usado por Dios como nuestro propio sparring para que estemos Completamente. entrenando. Y ellos no se dan cuenta, ellos entran al chat o entran a los comentarios. ¿Y por qué la iglesia tal? Y tú dices, muy bien, muy buena pregunta, me vas a ayudar a estudiar eso. Y uno estudia, ¿no? Y se va formando aún más. Yo creo que si ellos supieran eso, yo creo que no nos cuestionarían. Completamente, hermano. Creo que sí tienes un gran punto ahí, porque sí lo he visto así también. O sea, me pongo a pensar incluso en el mismo Lutero, en su protesta, cómo Dios transforma esa herida tan grande que se hizo en ese momento. Dios la transforma en algo bueno, la transforma en aprendizaje, la transforma, porque en realidad si te pones a pensarlo, pues la Iglesia Católica no es perfecta, no es una institución porque está conformada por humanos y se equivoca. Y claro que en tiempos de Lutero había mucho de qué protestar, pero eso no significa que vayas a quebrar la unidad de la iglesia. Puedes reformarla, sí, en ese sentido la reforma está muy bien, que se haga una reforma, que se cambien prácticas que vayan en contra de la palabra de Dios, completamente de acuerdo, pero de ahí a hacer un rompimiento, a decir la iglesia católica no es más y no debe ser, y hacer un rompimiento con el Papa, dices, no, algo no está bien ahí. Se puede, y todas las tesis de Lutero fueron discutidas en el Concilio de Trento, arregladas, Irrefutadas. reputadas completamente. Entonces, esa unidad que nos pide Cristo es algo que un hermano protestante no puede decir que tiene. Muchas veces cuando estoy debatiendo con alguien que dice, es que nosotros, Lutero dijo esto, y es que los católicos esto, y le digo, bueno, está bien, pero ¿por qué la Iglesia Católica es la única que tiene esa unidad que Dios quiere? Porque que Cristo dice, porque Cristo dice que sean uno como tú y yo somos uno. Y esa unidad no la encuentras en otro lado que no sea la Iglesia Católica. Y eso los desarma porque ellos piensan que esa unidad es algo como muy etéreo, si tú mientras digas que Cristo es Salvador, ya eres parte de esa unidad y eso no es lo que Cristo dice en ese pasaje. O sea, Cristo y Dios Padre no son una unidad ahí medio por ahí que no tiene nada que ver y que si piensas esto ya eres uno con el Padre. Cristo y el Padre son uno, son una misma cosa y un mismo Dios. Y si eso lo quiere Cristo para su iglesia, no puedes decir que no importa.
qué piensas, no importa tu doctrina, que no importa qué piensas que es salvación y qué no es salvación. Claro que importa, la teología importa y mucho, porque si la Eucaristía, o sea, la Eucaristía, nosotros somos fieles creyentes de que es la presencia real de Cristo y hacemos comunión con Cristo y eso nos salva porque el que coma de mí y el que coma y beba de mí tendrá vida eterna. Eso es lo que nos dice Jesús. Y si tú piensas, o sea, si hay una disparidad entre eso y alguien dice que no es cierto, es muy importante saber qué es lo que sí es cierto, porque si no es verdad que la Eucaristía es la presencia real de Cristo, pues entonces, ¿qué sí es, qué es la realidad? Y si sí es real, los protestantes están perdiéndose de un encuentro real, físico con Cristo, y es muy importante tenerlo bien establecido. Lo mismo con el bautismo, con la confesión, con todos los sacramentos que Jesús nos deja, es muy importante. Y el decir que no es importante porque lo único importante es creer en Jesucristo. Y hay una frase que me gusta mucho, que los católicos no solo creemos en Cristo, creemos en lo que Él nos enseña. No es nada más creer que Él murió y resucitó al tercer día, sino creerlo, sus enseñanzas también. Y eso es lo que hacemos en la Iglesia Católica. Has tocado, hermano, el tema de Martín Lutero, ¿no? Y hemos dicho que Lutero fue refutado y excomulgado. Y curiosamente, ahora sí, recordando, pues quien excomulgó a Lutero y quien refutó cada tesis de Martín Lutero fue otro León, otro papa llamado León, en este caso León X, ¿verdad? No te vas a ir, hermano, sin responderme, pues, ¿cuál es tu impresión sobre el nuevo papa? A mí me encanta, fíjate, he estado viendo comentarios al respecto Ujú. porque muchos dicen, es que el nuevo papa, ¿qué es? ¿Es de derecha? ¿Es de izquierda? Y lo que me encanta, y he visto muchos comentarios y concuerdo con ellos, es que señal de que es buen papa es que no lo pueden encasillar, no se puede Exacto. encasillar, y esa es una señal inequívoca de que él es contradicción, ¿no? Que es lo que al final es la representación de Cristo, que es contradicción. Y si tú no puedes encasillar en categorías mundanas al Papa, que es que la izquierda, que la derecha, que conservador, que progresivo, si no lo puedes encasillar, es un signo de que lo está haciendo bien. Entonces me da mucha esperanza, me da mucha fe, me gustó mucho que fuera alguien. Ya ves que antes del cónclave se tenían los papables, que había tantos posibles, que ya mucha gente ya tenía acomodado, y incluso recuerdo ver entrevistas de católicos estadounidenses en donde les preguntaban, los entrevistaban y les decían, oye, pues hay un cardenal gringo, estadounidense, ¿qué posibilidades hay de que él quede como papa? Y muchos lo descartaban completamente, decían, no, pues es una claro que hay posibilidad porque es un cardenal y porque se puede, pero como se van viendo las cosas, no parece que vaya a ser. Y se sorprendieron mucho y nos sorprendimos mucho de esa elección, y creo que habla mucho o esa oración, esa comunión con el Espíritu Santo que los guió a los cardenales a llevar al Papa León XIV a ser papa. Y creo que el nombre que eligió también es un gran, gran nombre por León XIII, del el cambio de siglo que le tocó, la Primera Guerra Mundial, etcétera. El León, no me acuerdo, creo que fue el primero, el que sacó a los hunos de Roma. Hay como un trasfondo detrás de ese Sí, sí. nombre que es buenísimo y me encanta, y la verdad es que estoy muy, muy feliz con esa elección, y he estado teniéndolo en mis oraciones, y de verdad que muy feliz. ¿Tú cómo lo ves? Yo pues igualmente, hermano, lo veo muy, muy, como tú has dicho, ¿no? Que no está ni en un lado, ni hacia un lado, ni al otro, ¿no? La prensa está pendiente a ver si le puede coger algún tipo de fallo, alguna frase así fuera de contexto, a ver si pueden encasillarlo como de extrema derecha, extrema izquierda, tiene tal ideología, es comunista, es liberal, es no sé qué. Y yo creo que están todos, pues, un tanto, pues, rabiosos, ¿no? Están ahí un poco a ver a la expectativa, ¿no? A ver qué puede soltar. Pero yo creo que este Papa no ha venido, pues, para alegrar a nadie ni para arrascarle la orejita a nadie, ¿no? Él va a ser
papa. Él va a ser papa. Él se va a limitar, que ya es mucho, a sostener la barca de Pedro en estos tiempos tan difíciles, como tú has comentado ahora con el Papa León XIII, con el Papa también que hemos comentado durante la Reforma protestante, el Papa León X, ¿no? Y son tiempos muy complicados dentro de la sociedad y de la Iglesia, y siempre ha habido ahí un león, ¿no? Siempre el Espíritu Santo ha colocado ahí un león para defender a la Iglesia, a figura también esa figura bíblica, ¿no? de Cristo como el león de la tribu de Judá, ¿no? Un león que va a defendernos pues con como nunca mejor dicho, ¿no? Con garras y dientes. Yo creo que Claro. Dentro de los tiempos que vivimos, el Espíritu Santo, pues de nuevo, pues se ha desmarcado de todo el mundo, de todas las previsiones, ¿no? Ya estaban las quinielas, incluso estaba Francisco aún vivo, acababa de ser hospitalizado y ya estaban haciendo las quinielas quién era papable, quién no, quién le convenía a la Iglesia y todo eso, ¿no? Pero el Espíritu Santo pues siempre sopla como quiere y donde quiere, ¿no? Exactamente, hermano. Fíjate, hermano, has tocado también el tema de la comunión, ¿no? La comunión sacramental. Yo cuando era pentecostal, para mí la comunión era pues cantar alabanzas, alzar las manos, quien sabía hablar en lengua, pues hablaba en lengua y cosas así, ¿no? Y eso era la comunión para un protestante, o en este caso, en la denominación que yo me encontraba, que era pentecostal, y muchos hermanos protestantes no entienden la verdadera comunión que es la Eucaristía, ¿no? Que la comunión no es salir pues con una especie de subidón de adrenalina, ¿no? ¡Uy, qué bien! No, eso, porque eso luego, eso es efervescente, ¿no? Eso tal como sube, pues baja, ¿no? Y es un sentimiento muy parecido, pues si vas a un concierto de un cantante que a ti te guste, ¿no? Pues tú dices, ¡uy, cómo he disfrutado!, ¿no? Pero ese encuentro con Jesús en el silencio, en tu alma más profunda, el abrazarte con él, eso no se consigue en ningún concierto. Nunca, no, sí, no, completamente. Sí, hace poco también hice un video al respecto, en donde muchos protestantes nos dicen que es que la Eucaristía solo puede ser espiritual, o solo, como que se hacen una falsa dicotomía muchas veces. Me he dado cuenta mucho de esto, hacen falsas dicotomías, en donde, por ejemplo, con la Eucaristía, si tú haces comunión espiritual, en este sentido que tú dices, en donde haces alabanza, y todo eso está muy bien, todo eso está perfecto, pero ¿por qué escoger entre eso y la comunión real? O sea, ¿por qué tiene que haber una división ahí? ¿Por qué no pueden ser las dos cosas? En la misa alabamos en espíritu, cantamos alabanzas, cantamos, nos unimos al coro celestial en cada misa y recibimos el cuerpo real de Cristo. No, no tiene que ser una cosa o la otra. No, no, en el momento en el que tú alabas al Señor, no te está diciendo ya no puedes recibir la Eucaristía o ya no puedes recibir comunión física. Y pasa mucho también con la confesión, porque dicen, es que la confesión es directo con Dios Padre, y claro que sí, uno dice, uno se acerca a Dios Padre, en cada misa confesamos nuestros pecados a Dios Padre, pero también nos dio este grandioso y hermoso regalo del sacramento de la confesión, en donde un Padre toma la forma de Cristo, es otro Cristo que nos asegura la absolución de nuestros pecados, nos está diciendo con voz humana en ese momento, tus pecados son perdonados, y eso es algo que no tienes por qué elegir una o la otra, no tienes por qué decir, es que si yo me confieso ante Dios Padre, ya no tengo que ir con el sacerdote, y no hay razón para elegir, ¿no? En ningún lado dice que tiene que ser una o la otra, y eso me he dado cuenta que pasa mucho con los hermanos protestantes que se casan con un verso, por así decirlo, con un significado, y lo encasillan, y fuera de esto ya no hay nada más, y no puede haber nada más. Por ejemplo, con el tema de María, que es también un gran tema, el tema de María, en donde tú tratas de explicarle a un protestante que María es la nueva Eva, que María es la nueva Arca de la Alianza, y no, ellos hacen una línea
donde no cabe más, no cabe más. ¿Cómo es posible que María sea la nueva Eva? ¿Cómo es posible que María sea en quien se cumple la profecía de Génesis? ¿Cómo es posible que todo esto no entienden que la Biblia es un tejido, es un entretejido completo? No puedes esperar que la Biblia te hable en un versículo y te explique todo lo que hay que explicar, porque por ejemplo ellos creen en la Trinidad, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es un dogma, es una doctrina que se fue entendiendo, porque no digo que no esté en la Biblia, porque claro que está en la Biblia, pero el entendimiento que nosotros como humanos vamos teniendo de esa palabra de Dios se va desenvolviendo con el tiempo. No quiere decir que la vayamos inventando, no quiere decir que no exista en la Biblia, sino solo quiere decir que el entendimiento que tenemos de esa es algo que se va desarrollando poco a poco. La doctrina trinitaria se fue desarrollando poco a poco y no dice ahí en la Biblia que Dios es Trinidad. Claro que con diferentes partes de la Biblia y con la Biblia como todo podemos entender que Dios son tres personas que son un solo Dios. Esa misma desarrollo de entendimiento bíblico, de palabra de Dios, que además viene de una tradición con T mayúscula, nos dan estas doctrinas que nosotros como católicos profesamos que ellos no terminan de entender, como se quedan ahí truncos, se quedan en la superficie, en lo bajito, y la Biblia es muy, 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 muy profunda. Hay cosas que ni en 2000 años de tradición católica hemos llegado a entender porque Dios es infinito y su palabra es infinita y nunca vamos a acabar de entenderla, pero los católicos vamos adentrándonos, vamos más profundo y muchos hermanos protestantes se quedan en la orillita, se quedan en lo bajito y no aceptan, no pueden ir más allá, no ven más allá. Totalmente cierto, hermano. Fíjate que muchas veces nos preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia? Porque ellos lo quieren literal. Lo Ajá, quieren literal, pero hay temas como la Eucaristía, esto es mi cuerpo, que es literal y no, y te y ni dicen que así. no. Pero bueno, Sí, por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que pedirle a María? Yo eso, hermano, para explicártelo, tendría que estar pues con la persona media hora, 45 minutos, una hora explicándoselo. No, completamente. eso no mira, en el versículo de San Lucas, capítulo tal, no. Es que no te viene, como tú dices, no te viene de manera literal, sino que tenemos que ver la Biblia en su total amplitud. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la reina era la mamá del rey, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Y el pueblo, que podemos ver como si hoy en nuestros días, pues seríamos los cristianos, ¿no? Pues nos acercaríamos a la madre del rey, que es María, que es la reina, ¿no? Y ellos no entienden eso. El poder de intercesión que tiene María para con su hijo, ¿no? Y ellos lo quieren de manera literal. Existe el título, ¿no? El título hebreo, la Gevirá, ¿no? La mujer fuerte, ¿no? Y el pueblo se dirigía a la mamá del rey. Porque en aquel tiempo, si recordamos, Salomón tenía mil concubinas y una mujer. Tú imagínate a quién nombras tu reina. Claro, Pues como madre claro, hay a la solamente madre, una, claro, ¿no? Hay claro que solamente sí. una, pues en aquel tiempo, en aquel contexto, pues era, era la mamá. Y por eso ellos no entienden el poder de intercesión de María. Y eso está ahí en la Biblia, pero tenéis que estudiarla a la luz de la tradición, con T mayúscula, como acabas de decir, y bajo el magisterio de la iglesia. Yo solo, pues, a mí la Biblia me comen. Yo no me como la Biblia me come a mí. Completamente. Sí, no, es que no hay manera. O sea, creo que es un acto de humildad el atenerse a la tradición con T mayúscula y al magisterio. Es decir, yo no puedo, no tengo la capacidad de entender lo que Dios me está queriendo decir aquí y tengo que acudir a estas otras instancias, la tradición con T mayúscula, el magisterio, para que me ayude a entender lo que está pasando aquí. Y es un acto de soberbia, se puede llamar, el creer que tú como persona, como individuo, tienes esa capacidad de entender qué es lo que Dios está tratando de querer decir en su palabra completamente, no nada más porque sí, y muchos le dicen, es que yo me pongo ¿cómo se dice? Le digo al Espíritu Santo que me ayude a entender, y está muy bien, qué bueno,
pero ¿estás de acuerdo que en la Iglesia Católica estamos 2000 años pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender y estamos construyendo sobre ese entendimiento que ya nos regaló el Espíritu Santo a través de estos 2000 años y no queremos? Imagínate que tuviéramos que empezar de nuevo cada persona tuviera que empezar de nuevo a tratar de querer entender la Biblia, entender la palabra de Dios. Es un sinsentido y no podría, te digo, me parece hasta soberbio creer que eso es posible. Entonces, creo que es un acto de humildad verdadera el decir, a ver, yo no sé y no entiendo. Y cómo le voy y a lo mejor nunca voy a entender, pero me pongo a los pies de la iglesia que Cristo fundó para que me guíe hacia Cristo. Y eso es un acto de humildad, el no querer decir, no, yo puedo entender, dame una Biblia a mí y yo la voy a entender por mí mismo. Se me hace absurdo completamente. Es que así pensando, ¿no? Así a voz de pronto igualmente, nos damos cuenta que el protestante lo tiene todo por definir. Porque cada persona que coge una Biblia, gracias al libre examen y a la sola Biblia, pues cada nuevo cristiano que toma la Biblia, pues se encuentra con un mundo por delante que él es el que tiene que interpretar esa Biblia y cada nuevo protestante es un nuevo universo que se le abre a esa persona. O sea, el protestantismo no tiene magisterio. Si nos ponemos a pensar, no tiene magisterio. A ver, el catecismo pentecostal, ¿cuál es? ¿En qué creéis? Porque cada cual de ustedes, pues, una iglesia que esté enfrente de la otra, todas creen diferentes y todos son pentecostales o adventistas o lo que fuera, ¿no? Está todo por definir. Y era como antes de entrar al directo, conversábamos con el hermano sobre Scott Hahn, ¿no? Ese gran teólogo, y él decía que mientras el protestantismo, ¿no? Pues discutía el menú, nosotros pues disfrutábamos del banquete, ¿no? Ellos están todavía peleándose a ver quién tiene la verdad, mientras Víctor y yo pues nos estamos alimentando de la Eucaristía, mientras ellos se están dando puro biblazo, ¿no? Exactamente. Exacto, es que es verdad, o sea, esa tradición, esa con T mayúscula, ese magisterio y esos pilares de nuestra fe, ya nos tienen, ya está como definido esa comunión con Cristo, la misa ya está establecida como ese punto de encuentro íntimo físico, en todo nivel espiritual, en todos los niveles posibles, se da esa comunión con Cristo, incluyendo, y muy, muy importante, el nivel físico, el recibir físicamente a Cristo dentro de nosotros. Y como dices, ya estamos disfrutando del banquete del Cordero, cuando nuestros hermanos protestantes no se terminan de poner de acuerdo sobre qué significa la Eucaristía, qué significa la salvación, qué tenemos que hacer para ser salvos. Y como dices, está todo por definir, está todo al debate, al aire, es que yo pienso que es esto y es que yo pienso que es aquello, y nosotros lo tenemos muy claro. Es confiar en Cristo y en su iglesia, en la que él fundó, en Pedro como piedra visible de su iglesia, como líder visible de su iglesia. Que muchos lo protestan como, pero Cristo es la piedra, y me da mucha risa porque en ningún momento los católicos decimos que Cristo no es piedra. Sí, pero es lo mismo de decir que solo puede significar una cosa, de que un pasaje de la Biblia solamente puede significar una cosa y no puede haber niveles de entendimiento, niveles de profundidad de un pasaje. Y que, por ejemplo, dicen que Pedro no pudo haber sido el primer papa, y si fue el primer papa, ¿cómo es posible que Jesús haya dejado un papa en el momento que menos se necesita? Porque pues Jesús estaba vivo en el momento en el que lo nombró a Pedro como cabeza de la iglesia, y cómo es posible que en ese momento sí Pedro fue la piedra, pero hasta ahí no hay sucesión apostólica, y la sucesión papal no existe, y te pones a preguntar cómo es posible que Jesús haya nombrado a Pedro como papa, y no haya establecido esa sucesión cuando en tiempos de Pedro era cuando menos se necesitaba un papa en el mundo, y dejó Jesús a Pedro como esa
piedra, esa líder visible con una sucesión que tenemos gracias a Dios hasta el día de hoy y que nos podemos nosotros recargar en esa piedra que hoy es León XIV y tener fe en que el Espíritu Santo lo va a guiar como guió a Pedro y a todos los papas hasta el fin del mundo y que las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia de Cristo. Así es, el Señor, pues como Dios, ¿no? Y sabedor de la debilidad humana, sabe que entre nosotros, pues hay divisiones, ¿no? Entre nosotros mismos. Incluso en un grupo parroquial o lo que sea, siempre hay personas que les gustan tirar más para un lado que para el otro, ¿no? Pero si nos damos cuenta, Jesús, ¿no? Cuando Pedro ya era papa, pues decía Jesús que el demonio había pedido permiso para zarandearos, ¿no? Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca y tú, cuando vengas, confirmes en la fe a tus hermanos. Y hoy, estudiando un tema, hermano, te lo voy a compartir. Hoy estaba estudiando el papel del Papa Clemente, que fue el tercer sucesor de San Pedro. Pues nos damos cuenta que en la iglesia de Corinto había un problema. Los presbíteros pues estaban ahí un poquito a la gresca, ¿no? Estaban ahí un poco que se tiraban los cálices a la cabeza, las velas, se estaban dando duro, ¿no? Y entonces tuvo que intervenir el Papa Clemente pues para que esa comunidad pues que no se disolviera, para que se acabara, ¿no? Toda esa división. Y existe una carta, ¿no? Que está por ahí, que ya la mostraré porque voy a hacer un video sobre eso, y para que veamos que el Papa es fundamental para la unidad de la Iglesia. Y Cristo lo sabía, y el Señor sabía que él antes de irse tenía que dejar todo bien atado para que la Iglesia no se le fuera de las manos, ¿no? Y dejó pues a esa piedra, grande, chica, mediana, como le quieran llamar los protestantes, pero es piedra. Es piedra. La piedra angular, Cristo. Piedra pequeña, pequeñita, chinita, lo que sea, pero es Pedro. Y es el que hay que obedecer. El tamaño, pónganle ustedes pues el que quieran, pero el que hay que obedecer es a Pedro, ¿no? Y hasta ahí, pues, el Señor estuvo muy, muy inteligente. Por otra parte, hermano, ya pues cambiando un poco de tema, ¿qué padre de la iglesia, hermano, pues te ha inspirado así más, si es que ha habido, no lo sé, para hacer apologética? Fíjate que he leído mucho a San Agustín. San Agustín empecé a leer, me topé con su libro de Confesiones, fue el primero que leí de él, en donde nos habla de su historia, de cómo él, pues estaba completamente perdido, si se puede llamar de una manera. Él estaba siendo autosuficiente, pues sí, como valiéndose de sus dones dados por Dios, pero para usarlos para él mismo, para enaltecerse a él mismo, y cómo él llega por obra del Señor a la iglesia y de ahí todo lo que él escribe, todo lo que él enseña, todo lo que él defiende, todo lo que él me parece algo impresionante, es algo increíble. Él ha sido como gran ejemplo para mí porque yo me identifico mucho con él. Siempre tuve como esta, no facilidad de palabra, pero sí de entendimiento. Los temas realmente se me pegan rápido, los entiendo relativamente rápido y en la escuela siempre fue, yo no tenía que estudiar para el examen, con la primera leída ya tenía y como que todo este también intelectualismo que se da de repente y creer que porque yo aprendo más rápido soy mejor, todo esto que lo va contando San Agustín en sus confesiones me resonó mucho y he estado aprendiendo mucho de él. Ahorita estoy leyendo el de sus meditaciones, donde tiene un buen cacho de apologética, en donde nos habla pues sí, de cómo incluso en sus tiempos había mucho que hacer al respecto, muchas corrientes que combatir, muchos errores que desmentir, que uno piensa que es un tema solamente actual, que solo empezó con la deforma esta protestante de Lutero, pero es algo que ha existido durante todo el cristianismo, el arrianismo, el nestorianismo, todos estos errores, todas estas herejías que la iglesia tuvo que defender y cómo
San Agustín lo hace así ver cómo él defiende, porque pues, en tiempos de San Agustín existían los catecúmenos, que todavía existen ahora, que son estas personas ya adultas que quieren convertirse al catolicismo y cuál es el proceso que deben de seguir los catecúmenos. Hoy es un tema un poco menos relevante porque gracias a Dios, bueno, al menos en México, gracias a Dios, pues la mayoría de los católicos vienen de cuna, ya no existe ese proceso, simplemente nacen y llevan al niño a bautizar y cae la responsabilidad en los padres de criar a ese niño en la fe católica. Entonces, pero cómo me ha llamado mucho la atención cómo este tema apologético, cómo este tema de entender y defender la fe católica ha sido desde la concepción de la iglesia y San Agustín ha sido este gran maestro para mí para entender que la fe se debe de defender, que no, por sí sola, Dios confía en nosotros como humanos, Jesús confía en nosotros como humanos para defender su iglesia y no se defiende sola, no. Claro que Jesús le dio esa promesa, ese sello de garantía de que las puertas del infierno no prevalecerían, pero también depende de nosotros, no estamos solos, tenemos a Jesús de nuestro lado, gracias a Dios, pero tenemos que poner de nuestra parte también. Y eso me lo ha enseñado San Agustín y ha sido gran parte de mi proceso como defensor de la fe católica. Has nombrado, hermano, ¿no? Pues que en México, pues, todo, pues, casi todo, ¿no? Son católicos de cuna, ¿no? Sí, Pero a veces, ¿no? Como me pasó a mí, yo soy católico de cuna, pero luego, con el pasar de los años, pues, la religión, pues, como que nos interesa poco, ¿no? Cae un poquito en el olvido. claro. ¿Cómo ves, hermano, el estado actual, pues, de los jóvenes en México respecto a la fe? ¿Hay un avivamiento ahí o se están apagando? Mira, yo no quiero caer como en un sesgo en el que Ujú, hoy que yo me dedico o yo dedico mucho de mi tiempo a hacer este tipo de videos y veo una gran cantidad de jóvenes haciéndolo, no quiero caer en un sesgo de decir que sí hay un avivamiento, porque el algoritmo también es muy poderoso y te empieza a mostrar el contenido que te va a hacer quedarte en la plataforma, ¿no? Y para mí ese contenido hoy es el católico, el cristiano, el de la apologética. Y hay muchos jóvenes muy buenos que lo están haciendo, pero si me asomo a la ventana, no estaría tan seguro. No sé, yo tengo fe y tengo mucha esperanza en que sí, pero no quiero hablar desde un sesgo porque también me he acercado a la iglesia últimamente más, voy a misa y pues veo jóvenes, gracias, no muchos, no está rebosando de jóvenes, pero sí cada vez más. Y creo que parte grande de ese reavivamiento es este trabajo que hacemos nosotros, debate, este contenido, todo esto que puede hacer que alguien que algún curioso se le prenda la chispa. No sé, yo creo mucho en mi círculo cercano, me tenía como en una idea de alguien, como te digo, inteligente, alguien en quien puedo confiar, alguien sensato, alguien que si dice algo, no me está tratando de mentir o de chamaquear, como decimos en México, de hacer como mm, algo malo o con una mala intención. Entonces, creo que cuando tienes esa credibilidad y la usas en pos de Dios, en hablar de Dios, creo que mucha gente, y lo he visto con mi círculo cercano, que empieza a ver mis videos y dicen, ¿cómo? A ver, Vic pues antes yo, digo, no voy a decir que era liberal, pero yo estudié artes visuales en una facultad donde el liberalismo y el progresismo estaba a la orden del día. Te podría contar historias de mi universidad que vas a decir que estaba pasando en esa universidad. Y gracias a Dios me mantuve centrado, si bien no con una fe caliente, sino más bien fría, pero me mantuve centrado, gracias a Dios. Eso es este ser para alguien que transmite esa confianza. Y te digo, lo veo con mis cercanos que ven mis videos y me dicen,
oye, está muy interesante eso que estás compartiendo, no lo había visto así, no sabía que te gustaba eso. Y creo que así es como se va haciendo ese crecimiento, así con tus conocidos, con tus personas allegadas. Si muchas veces no se trata de que tu video lo vean N mil cantidad de personas, que qué bueno y gracias a Dios, sino plantar esa semillita, si en esos 1000 vistas una semillita se planta para que alguien empiece a tener esa curiosidad de conocer más a Cristo, ya es un milagro completamente, ¿no? Entonces, creo que es parte de un proceso. Yo creo que el hecho de que haya cada vez más, y espero que sea así, con creadores de contenido que se dediquen y que le dediquen tiempo a esto, va a hacer que vaya permeando cada vez más. Creo que sí hay un regreso paulatino hacia la fe y yo tengo mucha fe y mucha esperanza en que sea así y que siga siendo así, hermano. Hay una pregunta, hermano, que me estoy haciendo yo en los últimos tiempos, ¿no? Y me gustaría, pues, trasladártela, pues, a ti también para ver lo que opinas sobre eso, ¿no? Yo creo contenido, tú creas contenido también. Es toda esa irrupción de la inteligencia artificial en el cual que también se ha metido en el tema de la evangelización. ¿Y cuál es tu opinión, por ejemplo, si alguien crea, pues imagínate el contenido que tú haces, pero no aparece Víctor, aparece, pues no sé, un doble de Víctor, han generado pues una imagen de Víctor y ahí está hablando y te está contando pues cualquier tema sobre la iglesia. Eh, ¿Crees que eso es positivo? ¿No es positivo? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Es complicado. Yo lo veo hasta donde lo alcanzo a ver ahora, mientras el contenido, mientras las palabras que esté diciendo ese robot no vayan en contra de y no digan algo que vaya a ser considerado error o herejía, no lo veo como tal en sí malo. Creo que está bien. Yo, por ejemplo, me ayudo mucho, me apoyo mucho en la inteligencia artificial para, para investigar, por ejemplo, algún comentario de algún protestante que me dice, oye, ¿por qué los católicos piensan X o Y? Y le pregunto tal cual a la inteligencia artificial y mínimo me guía y me dice, a ver, por esto y esto y esto. Y a lo mejor le puedo pedir qué libro puedo leer al respecto. Y creo que es una herramienta como lo es el Internet también, de doble filo, en donde en la misma plataforma de Internet puedes ver a gente hablando de Cristo y puedes ver a gente haciendo las cosas más mundanas y espantosas que te puedes imaginar, ¿no? En la misma plataforma, con el mismo internet. Y creo que aplica igual, la tecnología siempre ha sido así. Tú puedes usar un machete para hacer tu jardín y que tu jardín sea algo hermoso y puedes usar ese mismo machete para matar a alguien. Creo que la tecnología tiene esa calidad, esa cualidad de ser dependiendo de quién la use y cómo la use. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima. Yo la he usado para hacer mis videos, porque pues imagínate, si tú le preguntas a la inteligencia artificial, busca en toda la Biblia un versículo que hable sobre esto y en 3 segundos te contesta, pues es mucha ayuda, ¿no? Y digo, puede ser que se equivoque, a lo mejor no vio toda la Biblia o vio la Reina Valera o lo que tú quieras. Puede haber muchas ahí, eh, malinterpretaciones si tú quieres, pero si te da el pie para tú empezar a investigar de otra cosa o no te lo tomas nada más como que es verdad simplemente porque lo dice, sino que te tomas el tiempo de corroborarlo y si te dice tal pasaje vas y agarras tu Biblia y lo lees y dices, ah, mira, sí dice esto y le preguntas bibliografía y te va guiando hacia ciertas partes, creo que es una herramienta muy útil y muy poderosa que creo que debemos usar, que creo que no nos podemos quedar con los brazos cruzados y no aprovecharla, y porque es algo que nos ayuda, que nos puede ayudar a seguir defendiendo nuestra fe, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Totalmente. Yo
por el lado que tú me comentas, pues está muy bien. Tú puedes preguntar, no sé, a ChatGPT sobre un tiempo pues histórico sobre la iglesia y te va a responder medio bien, ¿no? Tenemos que usar este filtro, ¿no? Porque a veces mete la Sí, pata. sí, sí, sí. La inteligencia artificial, pues a veces mete la pata. Tenemos que tenemos que seguir usando esta aunque nos pese, Sí, aunque nos pese. sí, sí. Pero yo tengo ciertas reticencias cuando, por ejemplo, pues como te he comentado, ¿no? Pues en vez de aparecer yo, pues que aparezca mi imagen, pero no soy yo, ¿no? El video va, un video, pues no sé, de 10, 15, 20 minutos, lo que sea, y es algo creado artificialmente, ¿no? Lo veo que le falta ese alma, ¿no? Ese calor que le puede dar un ser humano, ¿no? Pero por el lado que tú me comentas, yo sí lo veo bien, y es más, pues yo a veces pues también pues le pregunto, ¿no? No hay ningún tipo de problema con eso para consultar a la inteligencia artificial, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Según el uso que se le dé, pues puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Pero si se usa para hacer un contenido cristiano, respetando lo que la iglesia enseña, las imágenes, pues que guarden pues la devoción, ¿no? Y católica, pues está bien. Pero le veo que le falta alma, ¿no? Cuando sale ahí una imagen de un hombre o de una mujer hablándote y tú dices, lo veo extraño. Sí, Lo veo ahí un completamente. poquito. Justo lo mencionas y me viene a la mente, yo cuando hago mis videos uso imágenes de apoyo para mostrar encima de mi voz y solo en un video que no encontraba una imagen que me llenara como para ponerla y le pedí a ChatGPT que me hiciera una imagen me acuerdo que era de María a los pies de la cruz. Ujú. Primero la hizo y hubo algo que no, pues sí, como esa, como dices, alma, que uno puede ver y como que le decía no, y le dije, bueno, hazla, porque la hacía como muy, con demasiado sufrimiento, no sé, porque, y te quitaba el tema de la esperanza en la resurrección y ya decía, te hacía pensar que María no tenía esperanza, ¿no? Y le decías, bueno, ahora, pero con más esperanza, y me lo hacía, y al final terminé sin usar ninguna de las imágenes porque y no caí como en cuenta consciente de por qué, simplemente había como ese no sé qué que me decía como, no, pues esta imagen, pues la verdad, no, busco otra o mejor pongo mi cara ahí nomás que diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? Y terminé por no usar las imágenes y me llegó, ahorita que estabas diciendo eso de la falta de alma, me hizo recordar eso y es muy verdadero, que pues sí, no careces de un alma y por más que te puede ayudar y te puede guiar a encontrar esa información, pues sí, nunca puede suplir y a un humano, ¿no? En este sentido. Pues esa pregunta pues se la quiero también pues hacer a todos los hermanos que nos están viendo. Si lo pueden dejar en los comentarios, ¿no? Pues sería fantástico, ¿no? ¿Cuál sería la opinión de nuestros hermanos respecto a la inteligencia artificial y el uso que se le podría dar pues en la evangelización católica, ¿no? Hermano, ¿qué santo o santa o advocación mariana tienes especialmente devoción? Fíjate que ahora que empezamos este transmisión y que me dijiste que ibas a rezar a San Miguel, San Miguel Arcángel también llegó a mi vida de Aquí lo, manera... ten- aquí lo tenemos, a San Aquí. Miguel. A Ah, es ver, verdad. aquí, ahí. Pues mira, yo lo tengo tatuado en una pantorrilla, o sea, y llegó también muy espontáneamente a mi vida San Miguel Arcángel y trato de rezar su coronilla todos los días, me gusta mucho. Cuando no rezo el rosario, trato de rezar la coronilla de San Miguel Arcángel y, y creo que yo pasé por un momento en donde sentía que el maligno, el enemigo, me estaba atacando directamente. Yo nunca, en mi vida entera, nunca había tenido pesadillas en las noches, nunca había despertado a la mitad de la noche con escalofríos o con miedo. Y el año pasado me empezó a pasar que yo empecé a hacer contenido al respecto del aborto
y cómo no podemos ser cristianos y ser pro aborto. Y empecé a como a debatir con personas cercanas al respecto y yo hice una de mis misiones de vida también defender a los no nacidos por temas también personales, y justo en esos momentos en donde yo estaba muy, muy metido con el tema con estos temas, empecé a levantarme en la madrugada con mucho miedo, con mucho pesar en mi corazón y decía, esto no es normal en mí". Y mi esposa me decía, ponte a rezar, reza el rosario". Y, y, y me puse a rezar el rosario y después en la aplicación de Halo me apareció de nuevo ahí, la coronilla de San Miguel, y me acuerdo que compré, por aquí debe estar, no sé dónde está mi coronilla de San Miguel, y me ponía a rezarla cada vez que me daba ese miedo, y a partir de ahí me encomiendo mucho a San Miguel. Fantástico. Yo igualmente soy muy devoto a San Miguel Arcángel. Junto a Padre Pío, pues yo diría que son las dos mayores devociones que yo tengo, ¿no? A San Miguel Arcángel, pues le tengo pues muchísima devoción y muchísimo cariño. Pues hermano Víctor, mil gracias por haber estado aquí un ratito Mm. en el canal, querer compartir pues tus vivencias, tus inquietudes, tu proyecto de evangelización. Y recordarle a los hermanos que todos esos enlaces para el contenido del hermano, a ver, aquí, por ahí abajo lo vais a encontrar, eso, el enlace de Instagram y de Facebook. Y si encuentro de TikTok, pues también vamos a poner ahí el de TikTok, porque tenemos que apoyar, ¿no?, a los hermanos que hacen contenido católico, que nadie piense que es fácil. Antes de irnos, hermano, ¿es fácil hacer contenido católico? ¿Es fácil? Definitivamente no es fácil. Si se puede llamar fácil, se le llama fácil en el sentido de que no hay pocas cosas que me llenan tanto como hacer ese contenido, esas investigaciones, esos videos, esos comentarios que llegan de repente de personas que dicen, es que este video me llegó, muchas gracias por eso. En ese sentido es muy fácil, pero es una ardua labor, y la verdad es que muchas gracias por la invitación, hermano, de verdad, te A ti, agradezco hermano, por mucho. aceptarla. Muchas gracias, estamos en contacto. Te agradezco mucho por el espacio, por estar aquí. Esperamos algún día poderte visitar por allá en España. Ojalá, Algo ojalá yo me encantaría de visitar México. también, bienvenido, Eh, una tierra, pues, que hay tantas cosas que nos unen, ¿no? completamente. Y es una tierra que le tengo muchísimo cariño. Y el día que pueda, y el día que yo tenga un huequito y pueda ir, pues que no te quepa duda, pues que me encantaría pues ir a saludarte a ti como a un montón de amigos que tengo por allá también, y felicitar también a todos los mexicanos porque otro mes más, pues México es el país en el ranking de las visualizaciones, el país que más ve el canal, pues es México. De vez en cuando Estados Unidos le hace así, le hace una subidita y luego una bajada, ¿no? Pero México, pues, está ahí en el ranking, pues, está en el primer lugar, y yo, pues, súper encantado, ¿no? De que nuestros hermanos mexicanos, pues, estén muy presentes en el canal, sin merecer a nadie, ¿eh? A mis hermanos argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos, toda Hispanoamérica, ¿no? Y mis paisanos, pues, también igualmente aquí en España. Pues, hermano Víctor, un abrazazo enorme. Así que te... Igualmente, hermano. Igualmente, un abrazo muy, muy fuerte hasta allá. Espero también un día poder ir a visitarte por allá. Ojalá nos podamos ver y estamos Sería siempre en fantástico. contacto. Totalmente. Pues hermanos, pues ahora os toca a ustedes hacer la obra, compartir, dar like. ¿Eres nuevo en el canal? Pues suscríbete, ¿verdad? Que es también una manera pues de apoyar al canal. Pues hermanos, Dios os guarde, Dios os bendiga.